Damos gloria a Dios, hermanos, por su gracia. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué bueno es estar en la casa de Dios para juntos estudiar su palabra, para juntos crecer en el conocimiento de su gracia. Es un gran privilegio y qué bueno que Cristo nos alcanzó. Qué bueno que el Espíritu Santo nos convenció y qué bueno que decidimos a través de esa obra maravillosa entonces seguir a Cristo. Qué bendición, hermanos. Hoy vamos a ver un pasaje de las Escrituras que está íntimamente relacionado con las secciones que estuvimos estudiando las semanas pasadas. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y nosotros vimos, por ejemplo, cuando Cristo predice, cuando Cristo profetiza la destrucción del templo. Cristo está hablando de ese sistema de adoración y ese sistema de adoración iba a concluir. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario más sacrificios por el pecado. Ya no iba a ser necesario más víctimas por el pecado, porque Cristo se iba a ofrecer única y definitivamente el último sacrificio por los pecados. Luego vimos la semana antepasada esas señales antes del fin. Vimos a Cristo en el Monte de los Olivos cuando los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, y dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del tiempo? Y oímos a Cristo diciendo: bueno, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Van a oír de terremotos, van a oír de pestilencias, de mortandad, van a oír de esas sinnúmero de cosas. Pero Cristo le dice: esto no es el fin, son principios de dolores. Y Cristo da esa serie de señales antes del fin. Ahora bien, ahora vamos a ir a un pasaje que es extremadamente impresionante. Y en este pasaje Cristo nos habla específicamente de su segunda venida. En aquel pasaje él había dicho cuáles son las señales que iban a acontecer antes del fin. Ahora Cristo nos va a hablar de su segunda venida y nos llama a estar a ser fieles, a estar firmes y a estar preparados para su venida. Y quiero pedirles, hermanos, que nos acompañen a Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 37. De nuevo, son muchos textos, pero es importante que lo podamos leer todos. Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37, dice así la palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a los ángeles y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alertas, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea. Y le ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen,
porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Pero usted sabe que hay que repetirlo, ¿no? Pero este texto, el 37, y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Es impresionante, Señor. Es extremadamente glorioso escuchar, leer, saborear tu palabra. Este contundente relato bíblico, estas palabras tan profundas que nos hablan de que ciertamente tú vendrás por tu pueblo. Tu palabra nos habla, Señor, de tu regreso triunfante, glorioso, con tus santos ángeles, de cómo los enviarás a los cuatro confines de la tierra, a todos los lugares, a recoger a tus escogidos, a tus elegidos, aquellos por los cuales Cristo murió, derramó su sangre. Señor, danos la gracia, danos el entendimiento para poder comprender tu palabra. Suplicamos, Señor, que mientras exponemos tu palabra, que Cristo sea exaltado. Señor, que podamos entender, que podamos salir de aquí, Señor, firmes, esperanzados, fortalecidos. Y por qué no, Señor, que alguna vida, alguna alma, Señor, que ha estado lejos de ti, hoy pueda comprender su necesidad de ti y que pueda venir a tus pies. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos la otra vez, hace 2 semanas atrás, este texto guarda relación con el famoso Mateo 24. Es un texto paralelo, donde Cristo está hablando de su segunda venida. Y Cristo, en este mensaje, Él empieza a dar unos hechos contundentes acerca de su segunda venida, pero al mismo tiempo lo ilustra, porque Cristo era extraordinario, es extraordinario, no hablo de Él en pasado. Cristo todavía está vivo y reina, y está vivo más que cada uno de nosotros. Cristo habla de una manera que la gente puede entender. Por eso en este caso Él escoge 2 parábolas. Escoge una que tiene que ver con la agricultura, y escoge otra que tiene que ver con la administración. Habla de la higuera y pone un ejemplo. Bueno, cuando ustedes ven que las hojas de la mata de higuera empiezan a madurar, que empiezan a salir, empieza a florecer, entonces eso es un indicio de que el verano está cerca. Bueno, de la misma manera, cuando ustedes vean estos acontecimientos, sepan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de nuestra fe. Es importante que sepamos, hermanos, que hay temas centrales, cardinales en nuestra fe, y la segunda venida de Cristo es uno de esos temas. Cristo estableció que vendrían. Usted se acuerda en el libro de los Hechos. Cristo se presenta a sus discípulos por alrededor de 40 días. Después que Cristo resucita de entre los muertos, Él empieza a aparecerse a sus discípulos, empieza a reunirse con ellos, y el día en que Cristo iba a ser alzado a los cielos, en lo que llaman el monte de la ascensión, habían como 500 personas allí. Y delante de ellos, Cristo fue elevado a los cielos. Ellos se quedaron perplejos. Se quedaron como anonadados, así como asombrados, viendo a Cristo ascender a los cielos. Pero se le aparecen unos ángeles y le dicen: ¿qué ustedes hacen mirando al cielo aquel que se fue? De la misma manera que se fue, Él regresará. Y lo impresionante es que la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Cristo vendrá. Esta es una verdad cardinal de nuestra fe. En nuestro texto Jesús habla de su regreso glorioso y triunfante.
Y Cristo nos da una serie de instrucciones sobre qué hacer mientras Él llega. Que no hagamos como un grupo. Hubo un grupo religioso que en 1844 ellos empezaron a estudiar las famosas 70 semanas de Daniel y empezaron a hacer un conteo, y en medio de ese conteo ellos supusieron, entendieron que Cristo venía en el año 1844. Vendieron todas sus propiedades, vendieron todo lo que tenían, se lo vacilaron, se lo gozaron, establecieron una fecha y se fueron a un monte a esperar que Cristo llegue. No llegó, porque Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Que no le podemos creer a aquel que pone una fecha. Y mientras estas personas esperaban el regreso del Señor, como no llegó, se inventaron otra historia. Volvieron a sus escritos y dijeron que no, que lo que pasó fue que se confundieron, que no es que Cristo vendría en 1844. Oiga, se inventaron algo peor, que no, que fue que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Y ellos le llaman el gran chasco, la gran confusión. Ese grupo religioso y otros grupos religiosos más han puesto fecha. Cristo dice cuáles son las señales antes de su venida. Y Cristo dice qué debemos hacer mientras Él viene. Porque no es una espera pasiva, hermanos. No. Cristo nos dio instrucciones sobre qué hacer mientras esperamos que Él regrese. Pero antes de ver estas instrucciones que Cristo dio sobre qué hacer mientras Él regresa, vamos a ver dos importantes afirmaciones que se desprenden de nuestro texto. Una de ellas es una afirmación que da William Barclay en su comentario a este texto. Él dice que la segunda venida de Cristo es un evento seguro. ¿Por qué? Porque el pasaje comienza con unas extraordinarias descripciones acerca de lo que se llaman acontecimientos apocalípticos. Hay un lenguaje apocalíptico que es un lenguaje de símbolos. De hecho, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, fue escrito en ese lenguaje. Y hay otros libros en el Antiguo Testamento, como el libro de Daniel y algunas porciones de Ezequiel y otros más libros de la Biblia, tienen este lenguaje apocalíptico. Es un lenguaje que habla a través de símbolos. Y Cristo empieza con un argumento contundente. Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25, nosotros vemos este argumento. Él dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿se acuerda que Él había dicho que iban a sufrir persecución? Que el Padre iba a entregar al Hijo y que lo iban a entregar a las sinagogas y que lo iban a entregar a los tribunales, pero que en aquel momento no piense lo que va a hablar, sino que el Espíritu Santo les va a dar que decir. Entonces, después de esa tribulación, después de la destrucción del templo y todas las otras cosas que iban a suceder, entonces el texto dice, de nuevo, Marcos 13, 24, después de aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Mire, si usted ha visto películas acerca de catástrofes extraordinarios, acerca de eventos apocalípticos, eventos del porvenir, usted podrá tener una imagen mental de ese día. Cristo dice que el sol se va a oscurecer, que la luna no va a dar su luz, que las estrellas del cielo caerán. Eso va a ser una cosa terrible, hermano. Y todo esto es la tierra gimiendo, pidiendo redención. Un comentarista llamado William Henderson, él dice, los signos descritos por Cristo en nuestro texto indican que su regreso es inminente. Todo el mundo va a saber cuando Cristo venga. Va a ser inminente. El cielo, la tierra se va a sacudir. Y la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá.
quiere decir que la tierra va a gemir. Dice Henderson, este es un evento seguro. El sol y la luna y las estrellas en este pasaje representan la creación. Y la caída de esta creación, la caída de este orden demuestra la preparación para el regreso de Cristo, porque la palabra dice que Él tendrá o Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, por lo tanto, debemos estar preparados para su llegada en cualquier momento, ya que no sabemos, hermanos, el día ni la hora. Cuando usted vea que el cielo se ponga negro, que empiecen a caer las estrellas del cielo, entonces, dice Cristo, cuando sea conmovida la tierra, cuando este planeta entre en un momento de ebullición, entonces nosotros sabremos que Cristo está a la puerta y que Cristo viene. La segunda afirmación que se desprende de nuestro texto es que no podemos predecir su segunda venida. Bueno, ¿cómo no podemos predecirla? Si tú me estás diciendo a mí, o Cristo dijo, que aprendan de la higuera, que cuando sus hojas se ponen, empiezan a salir las hojas y empieza a madurarse, sabemos que el verano está cerca. Entonces, si sabemos eso, sabemos que Cristo está a la puerta. Bueno, está a la puerta. Cristo viene, pero será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé, Dios le dijo a Noé, constrúyeme un arca, un barco. Noé empezó a construir un barco. Cuando terminó de construir el barco, Dios trajo animales y vinieron donde Noé. Y después que vinieron esos animales, Dios le dio unos días más. Todo estaba listo, todo estaba preparado, los animales estaban ahí, el arca estaba ahí, y Dios le dio unos días más. Bueno, pues nosotros no sabemos cuáles son esos días más. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Lo cierto es que todos los acontecimientos que Cristo describió, salvo aquel gran día, se han cumplido. Y nosotros debemos estar preparados. Pero al mismo tiempo no podemos predecirlo. No podemos predecirlo. Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hermano, Jesús claramente dice que nadie sabe la hora de su regreso. No le crea al que diga un día. No le crea al que ponga una fecha, hermanos. Nadie lo sabe. Ahora, yo sí le puedo asegurar lo que la Biblia enseña, que su regreso está a la puerta, que Cristo pronto volverá. Por lo tanto, hermanos, debemos estar alertas. Debemos vivir nuestras vidas siempre preparados para su llegada. Nosotros no podemos estar distraídos. Cristo vendrá. Y si Cristo viene y nosotros no estamos preparados, vamos a perecer. Pero si usted muere antes de la venida de Cristo y usted no está a cuenta con Dios, su alma corre peligro. La gente a veces cree como que esto es un cuento. Hermano, es una realidad, la Biblia lo enseña. El que muere sin Cristo, perecerá su alma. Y aquel que no está en Cristo, tras su segunda venida, perecerá eternamente. Y Cristo nos habla de esto, hermano. Nuestro texto nos enseña que debemos estar alertas y que debemos ser vigilantes. Marcos capítulo 13, versículo 33 dice, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. La esencia, la verdad central, lo que Cristo quiere enseñar con este pasaje es su segunda venida es inminente. Es un hecho real. Cristo viene. Segundo, no podemos nosotros predecir exactamente el día ni la hora. Y tercero, debemos estar preparados. Básicamente, Cristo está enseñando tres cosas. Que su segunda venida es real, que no podemos predecirla y que debemos estar preparados. Hermanos, Jesús compara
su segunda venida con el dueño de una casa, y él hace esta segunda parábola, y él dice que es como el dueño de una casa que deja a sus siervos a cargo mientras está fuera. Él dice, mientras yo me voy, dejo a cargo a ustedes de esta casa. Los siervos deben estar alertas y vigilantes, listos para recibir al dueño de la casa en cualquier momento. Y Cristo empieza a argumentar y dice, no sabemos si será al atardecer, al anochecer, o cuando cante el gallo, o al amanecer. No lo sabemos, pero debemos estar alerta. De igual manera, nosotros debemos estar alertas, debemos estar preparados para la venida de Cristo, que puede ser en cualquier momento. Hermanos, como nadie puede saber ni el día ni la hora de su regreso, solo el Padre. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra mientras Él viene? Prepararnos. ¿Cómo? Santificarnos, vivir para Él, dejar de vivir para nosotros mismos. Cristo nos creó, Dios nos creó para que nosotros nos relacionemos con Él. El propósito de Dios crearnos fue para que nosotros nos relacionemos con Él, para que tengamos una relación íntima con nuestro Dios, hermanos. Pero Dios, a pesar de que nosotros nos apartamos, a pesar de que en Adán, quien nos representaba, le dijimos a Dios, está bien, los planes que tú tienes para mí son buenos, pero yo quiero otros. En esa rebelión adámica, en esa rebelión de nuestros padres, y la inclinación del corazón del hombre desde aquel tiempo ha sido buscar su propio camino, buscar su propio destino, elegir sus propios pasos y decirle a Dios, no me interesan tus planes. Bueno, a pesar de eso, Dios envió a Cristo para restaurar esa relación perdida, que nosotros la perdimos, y ahora Dios nos invita, nos llama al arrepentimiento para estar con Él y empezar a vivir de tal manera que podamos honrarle. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar alerta porque Cristo regresará, y Cristo regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. No habrá chance, hermano. Hay chance ahora. Hay oportunidad ahora. Y déjeme decirle, la intención mía no es meterle miedo, pero usted debería tener miedo, porque aquel día va a ser terrible. Y hay oportunidad ahora. Pero Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no es que cuando Cristo venga, yo le voy a decir, Señor, aguántate ahí 2 segundos más, déjame repetir la oración aquella que nunca repetí, o la oración aquella que me enseñaron. No, no, hermano, es ahora. El tiempo señalado es ahora. Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y muertos, y solo aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que han confiado únicamente en Él, son los que van a vivir para siempre con Él en su presencia. Solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados, solo aquellos que han confiado en Cristo, solo aquellos que han entregado su vida a Cristo, son los que vivirán con Él. El que no ha entregado su vida a Cristo, el que no se ha arrepentido de sus pecados, el que no ha confiado plenamente en Él para su salvación, tristemente, lamentablemente, perecerá. Solo aquellos que hemos venido a Cristo. Pero, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas prácticas? Está bien, yo sé que Cristo viene y mientras Él llega debo estar preparado, pero ¿qué hago mientras eso acontezca? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene para nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que honremos a Dios mientras Él regresa? Cristo viene, es una verdad. Debo estar preparado. ¿Qué hago mientras eso acontezca? ¿Vendo todo lo que tengo y me voy a un monte a esperar que regrese? ¿Qué hago mientras Cristo llega? Bueno, hermano, al examinar nuestro texto, nosotros vemos que hay una serie de indicaciones que Cristo da sobre qué hacer mientras Él regresa. Básicamente, Cristo nos muestra que mientras esperamos su segunda venida, debemos vivir con pasión y debemos vivir con fidelidad, como dice el pastor John Piper.
Él dice, mientras Cristo regresa, yo debo vivir con pasión y debo vivir con fidelidad a mi Dios. Pero pasión por Dios, por su palabra, por quien Él es, conocerlo y todo lo demás. ¿Cuáles son estas cosas, hermano? En primer lugar, de nuevo, el pastor Piper dice, la segunda venida de Cristo es una verdad que nos lleva a la acción. No es una espera estática, es una espera activa. Mientras Cristo regresa, esta verdad de la segunda venida de Cristo nos debe llevar a la acción, nos debe llevar a accionar. No podemos simplemente creer que Cristo vendrá y esperar pasivamente, sino que debemos vivir con pasión y con fidelidad para nuestro Dios, entregando todo lo que seamos a Él. Hay un principio de mayordomía bíblica que nos enseña que Dios es el dueño de todo y que yo soy administrador. Dios es el dueño aún de mi tiempo, aún de mi vida, aún de mis recursos. Yo hago administración de lo que Dios me ha dado. Entonces yo tengo que entender que Dios es el dueño de mi vida, que Dios es el dueño de mis años, que Dios es el dueño de todo lo que tengo. Y que yo tengo que darle cuenta a Dios con el tiempo, con la vida que Él me dio. Y por eso en esa espera activa vamos a vivir con fidelidad a nuestro Salvador. Él nos llama a estar alertas y a estar preparados. De nuevo, Marcos capítulo 13, versículo 33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Hermano, es una llamada a la vigilancia. Eso implica que debemos vivir con propósito y con determinación. Aquel que nos creó nos dio propósitos, nos dio dirección. Cristo, al crearnos, nos dio propósito. Y usted dirá, bueno, pero no fue Dios que nos creó. Bueno, Dios te creó, Cristo te creó, porque si nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, leemos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que hacía hecho fue hecho. Entonces, mis hermanos, Dios nos creó para sus propósitos. Nosotros debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, aprender en su palabra y a vivir de tal manera que honremos a nuestro Dios. Debemos vivir con propósito y con determinación, sabiendo que cada momento de nuestras vidas, cada segundo de nuestras vidas es tomado en cuenta para la gloria de nuestro Dios. Cada momento de nuestras vidas. Nosotros vivimos, existimos, respiramos para glorificar a Dios. Bueno, ¿y de qué manera glorificamos a Dios? Viviendo de tal forma que cuando la gente nos vea tenga una mejor opinión de Dios. La gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, es vivir de tal manera que quien me vea actuar, caminar, hablar, tenga una mejor opinión de Dios. Yo reflejar mejor lo que es Dios con mi vida. Eso es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir con un testimonio público de que Dios ha hecho una obra en mí, de que yo manejo diferente, de que yo camino diferente, de que yo hago negocios diferentes, de que yo soy un hijo, un padre, un esposo, un amigo, alguien que tiene a Dios y refleja a Cristo. Esa es la idea de vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que nos enseña es que la venida de Cristo nos muestra que debemos vivir con acción. Debemos vivir de tal manera que actuemos. No podemos simplemente esperar pasivo. La segunda verdad es que la venida de Cristo nos llama primero a la acción y después nos llama a la santidad. La segunda venida de Cristo es una verdad que nos llama a la santidad. Cristo dijo, el Señor dijo, sean santos así como su Padre es santo. ¿Por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor.
si no vivimos en santidad, no veremos al Señor. Una persona es salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero una persona no verá a Dios si no vive en santidad. ¿Y qué es la santidad? Hay dos palabras que describen santidad. Una es distinción. Algo santo es algo distinto, separado, diferente. Ser santo es ser separado para el uso exclusivo de Dios. Algo santo es algo que ha sido separado para Dios. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que él está diciendo, ya no vivo para mí. Ser santo es ser distinto. Ser santo es ser separado para Dios. Entonces la segunda venida de Cristo nos llama a la santidad. Nos llama a ser distintos del mundo. Nos llama a vivir distinto al mundo. Nos llama a actuar distinto al mundo. Esa es la idea de ese llamado a la santidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, la Biblia nos dice que al saber que Cristo regresará, debemos vivir una vida santa y piadosa. 2 de Pedro 3:14 dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Mientras Cristo viene, mientras esperamos su segunda venida, esforcémonos por vivir en santidad. Esforcémonos porque Dios nos encuentre sin mancha. La santidad es separación y la santidad es pureza moral. Hermano, esto significa que debemos esforzarnos por alejarnos del pecado, que debemos esforzarnos por buscar la justicia, la bondad y la misericordia. Hemos dicho una y otra vez que aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, debemos permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo hay que vivir en santidad. Y una persona que vive en santidad se aleja del pecado. Decía Susana Wesley que todo aquello que me aleje de Dios se constituye en algo pecaminoso. Todo aquello que en mi vida no redunde para la gloria de Dios, que no haga que yo refleje a Dios, a Cristo, que no haga que mi vida, que la opinión de la gente acerca de Dios sea diferente al verme, todo eso se convierte en algo pecaminoso. Yo debo apartarme del pecado. Yo debo de buscar a Dios y su justicia. Debo vivir de tal manera que Dios sea honrado con cada cosa que yo hago. Entonces, hermanos, aquellos que hemos venido a Cristo, que esperamos su segunda venida, debemos purificar nuestras vidas, así como Cristo es puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Me aparto del pecado, busco la justicia, busco la bondad y busco la misericordia. En tercer lugar, hermanos, su segunda venida nos llama a la perseverancia. Su segunda venida nos llama a la acción primero. Su segunda venida nos llama a la santidad segundo. Y su segunda venida nos llama a la perseverancia. Debemos perseverar. Esto no es como yo inicié. Esto es como yo termino. Usted pudo haber iniciado mal. Pero si viene a Cristo en arrepentimiento y fe, si ruega por el perdón de sus pecados, Cristo lo perdonará, porque la Biblia dice que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Ahora, si usted empezó bien, debe permanecer bien. Es como termino mi carrera. Por eso nos llama a la perseverancia, nos llama a acción, nos llama a santidad y nos llama a perseverar. Hebreos, capítulo 10, versículos 36 y 37, dice la palabra de Dios, de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 10, versículo 36,
persevera con paciencia. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido, pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Debemos perseverar, mantenernos en la fe mientras esperamos su segunda venida. Pero el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que nos mantenemos. Entonces, de nuevo, hermano, este llamado de Cristo, la segunda venida de Cristo, nos llama a perseverar, a mantenernos en la fe. No importa si caíste en el camino, no importa si tuviste un tropiezo, levántate de nuevo, pon la mano en el arado, pide perdón y busca de Cristo. Pero si empezaste bien tu carrera, mantente. Yo creo que cada uno de nosotros hoy debemos orar. Algunos para arrepentirnos y otros para pedir fuerza a Dios para continuar en esta carrera. Hermanos, aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que hemos confiado en Cristo, debemos perseverar en la fe y no retroceder. El texto dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Debemos perseverar en la fe, sabiendo que Cristo regresará. Debemos aferrarnos a nuestra fe y seguir adelante. Aferrarnos a nuestra fe y seguir adelante. Debemos hacer eso, hermanos. Incluso nosotros debemos seguir adelante en medio de adversidad, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de pruebas. Debemos permanecer firmes en la fe. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Debemos soportar las aflicciones con paciencia, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Es impresionante que una y otra vez se nos manda a esperar la venida de nuestro Señor. Hermano, la segunda venida de Cristo es una verdad que debe motivarnos a vivir con pasión para Dios y a vivir con fidelidad. Alguien dijo que la falta de innovación es un reflejo de la falta de pasión. La falta de entrega, la falta de santidad es un reflejo de la falta de pasión, de la falta de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué debemos hacer. Se nos llama, hermanos, a perseverar en la fe. Se nos llama, pero no a perseverar de manera pasiva, sino de manera activa, reflejando a Cristo con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras. A eso es que se nos manda, hermanos. La segunda venida de Cristo es una verdad fundamental de nuestra fe. Es una verdad no negociable. Es una verdad fundamental. Nuestra respuesta a esta verdad debe ser de adoración. Nosotros debemos responder en adoración a la verdad de la segunda venida de Cristo. Debemos responder con una vida de obediencia, con una vida de entrega. Decía el pastor John Piper que si usted no aprende a amar a Dios en la tierra, ¿a qué usted quiere ir al cielo?
Si usted no aprende a deleitarse en Dios, si no tiene pasión por Él, si Dios no es su porción, su anhelo, su deseo, ¿para qué usted quiere ir al cielo? ¿A qué? Si en el cielo adoraremos a Dios por toda la eternidad. Bueno, para algunos el cielo es la opción menos mala. Como no quiero ir al infierno, entonces voy al cielo. Pero no es así, hermano. Todo mi ser, todo mi pensamiento debe ser para Él. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Amarlo, desearlo, buscarlo de todo corazón, hermanos. Finalmente, nuestra respuesta a esta verdad debe ser adoración, una vida de obediencia y una vida que testifique al mundo. Nosotros respondemos a la segunda venida de Cristo en adoración. Respondemos en obediencia y respondemos con un estilo de vida que testifique al mundo que somos creyentes, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esa es la idea, hermano. Es nuestra oración y es nuestro deseo que Dios nos conceda gracia para vivir con pasión. Pasión por Él, pasión por su palabra, pasión por su obra. Que Dios nos conceda vivir apasionados de Él. Que Dios nos conceda vivir deseosos de Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir con fidelidad y a vivir en vigilancia, mientras esperamos en Él. Y voy a concluir con el mismo texto que concluimos hace un par de semanas atrás. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. El que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Este texto es una oración y este texto es una invitación. La iglesia, la novia de Cristo y el Espíritu Santo le dicen a Cristo, ven. Y la segunda parte es una invitación a los amigos. Si no estás en Cristo, si no eres cristiano o si te desviaste en el camino, el que escucha diga, ven. Te llamamos a Cristo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Entrégale tu vida. Entrégale todo lo que tú eres. Confiesa tu necesidad de Él. Eso es importante. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por la segunda venida de Cristo. Gracias por la esperanza cristiana de su regreso triunfante y glorioso. Gracias porque esta verdad es inminente. Gracias porque esta verdad es real. Tú regresarás por tu pueblo. Gracias, Señor, porque se han cumplido los acontecimientos. Gracias porque nos llamas a la acción mientras esperamos en ti. Nos llamas a la obediencia. Nos llamas a la adoración. Nos llamas a la santidad. Oh Padre amado, transforma nuestras vidas. Rogamos que transforme nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, nuestra insensibilidad a ti, la falta de pasión, de deseo por ti y por tu obra, la falta de anhelo por encontrarnos con tu palabra para aprender de ti, la falta de no testificar al mundo de que somos cristianos, de que somos luz. Perdónanos, Dios. Tu palabra nos llama al arrepentimiento mientras esperamos tu venida. Señor, toca nuestros corazones, que no seamos indiferentes a tu palabra. Que nuestros corazones de piedra, insensibles, sean transformados en corazones de carne. Corazones que te honran, que te anhelan, que te desean. Padre amado, que tu Santo Espíritu
toque nuestras vidas y nuestros corazones y que busquemos sinceramente tu rostro. Que no vivamos para nosotros. Señor, danos tu gracia, transforma nuestros corazones, convéncenos de pecado, ayúdanos a ver a Cristo, a desear a Cristo, a anhelar a Cristo. Señor, no tiene sentido si no te amamos. No tiene sentido si no te buscamos. No tiene sentido si no entregamos todo lo que somos verdaderamente a ti. Señor, toca una vida. Te suplicamos, Señor, que alguien venga a Cristo hoy, conforme a tu gracia, y que los que estamos en Cristo podamos perseverar en la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.